Hola a todos, les doy la bienvenida al primer episodio de Cinefotógrafo Latinoamericano, el podcast en español de directores de fotografía de Latinoamérica. Y si se están preguntando quién es ese señor que está hablando, me voy a presentar. Yo me llamo Alfredo Altamirano, soy director de fotografía mexicano. Para hablarles un poco de mi trabajo, yo he trabajado en decenas de comerciales en todo el mundo y he hecho películas que han tenido la suerte de ser seleccionadas en festivales como Cannes, Berlín y últimamente Sundance con la película Esto no es Berlín de Harry Sama. También soy miembro de la AMC desde hace ya unos años. Yo soy un adepto a los podcasts desde hace un tiempo y después de escuchar muchos me di cuenta que no hay ninguno sobre directores de fotografía en español. Además tenemos la suerte de tener grandes directores de fotografía latinoamericanos, pero casi nunca los escuchamos plenamente. Este podcast tiene como objetivo darles el micrófono para que nos cuenten todo su proceso creativo y de trabajo. Les tenemos preparados muchas entrevistas muy interesantes con temas como la luz natural, la luz de estudio, el plano secuencia, el celuloide, la fotografía submarina, cómo trabajar en otros países, la fotografía de películas, de series, de comerciales, en fin, muchos temas que trataremos de abordar uno por uno en cada capítulo de esta serie. Vamos a darle voz a los directores de fotografía que han aceptado platicar conmigo. No voy a revelar nombres todavía, pero les prometo que no se van a arrepentir de escucharnos. Cada fotógrafo nos hablará de cómo funciona su manera de reflexionar a las imágenes, al cine, a la fotografía, al arte y qué pasa en sus cabezas y corazones cuando trabajan. Así que empecemos. Este es el episodio número 1 de Cinefotógrafo Latinoamericano. Hoy tenemos el gusto de platicar con Juan Pablo Ramírez. Juan Pablo es un cinefotógrafo mexicano egresado del CCC, Centro de Capacitación Cinematográfica, aquí en México. Juan Pablo ha hecho largometrajes como Chicuarotes, la nueva película de Gael García Bernal, Huachicolero de Edgar Nito, Las Lágrimas de Pablo Delgado, Los Hámster de Gil González Penilla, Jefes de Jefes de Olayo Rubio, 719 de Jorge Michel Grau y muchos más. En 2015 fue seleccionado para el Talents de la Berlinale. Juan Pablo también es miembro de la AMC, Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía Cinematográfica. Tengo que decirles también que Juan Pablo es una verdadera fábrica de imágenes de Instagram. La verdad no sé cómo le hace para hacer tantas imágenes. Hace unos meses, Leica publicó su trabajo en su blog oficial. Antes de empezar esta plática, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotógrafolatinoamericano.com. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo bien, acá contentos de recibirlos en casa. ¿Cómo empezó tu interés en la cinefotografía? Pues mira, yo tengo un primo que estudió cine y estudió de hecho cinefotografía, pero a pesar de que somos personas muy cercanas, nunca lo vi como una posibilidad para mí, como me parecía, órale, qué interesante que él haga eso, pero nunca lo vi relacionado. Y a la hora de que yo estudié mi primer carrera, estudié Ciencias de la Comunicación, tenía un compañero que de hecho solo aguantó un semestre y se mudó a Filosofía, que me empezó a pasar material de Wim Wenders que yo no conocía en ese entonces y me voló la cabeza a mí. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Y qué es este tipo de imagen? Y vi Paris, Texas, y vi Far Away So Close, y vi Dead Man, y yo así me voló la cabeza. Entonces yo entré digamos a la foto por Robbie Mueller prácticamente se podría decir. Yo tenía la conciencia un poco de la imagen, de la foto, pero nada, yo no era de los que decía, fotografiada por, como que en ese entonces todavía ni lo tenía tan ubicado. ¿Qué edad tenías? Pues que tendría unos 18, 19 años. Entonces yo empecé a hacer mi carrera y tomé clases de cine, de documental, pero de una manera muy precaria. Pues una escuela de comunicación, la verdad, nunca se compara a una escuela de cine que todo el universo radica en torno a las imágenes, al sonido y a las historias, ¿no? Yo estudié la carrera de comunicación en el ITESO en Guadalajara y me fui de intercambio a la Ibero con la iniciativa de tratar de aprender un poquito más porque allá tenían un poco más especializada este conocimiento. O sea, en Santa Fe. Tú eres sí. de Guadalajara. Yo soy de Guadalajara, estudié allá, me vine de intercambio a la Ibero y estando allá fue como de, no, pues sí quiero hacer esto por vida y apliqué a la primera al CCC. Quedé y pues nada, de ahí empezó una vorágine de aventuras cinematográficas, fílmicas con gente muy interesante, muy chida. Y entonces una vez que entraste al CCC, ¿qué pasó? O sea, ya empezaste, ya sabías que querías ser fotógrafo, o sea, que querías ser cinefotógrafo, o
llegaste así sin saber mucho? No, pues mira, para entonces yo ya había cursado toda la carrera, ya había descubierto que eso quería hacer, ya tenía entonces mis gurús de la fotografía, ya tenía mis gurús directores, ya entendía de historias. Yo me clavé mucho en guión antes de la fotografía. O sea, sabía que me gustaba la foto y la imagen, pero me gustan mucho las historias. Como que en ese entonces yo no tenía tan diseccionadas las especialidades del cine, entonces como que trataba de hacer de todo y en todo pues me clavaba mucho. Y cuando estaba de intercambio acá estudiando producción, dirección y cinefoto en la Ibero, tenía ahí medio de vecino a Guillermo Arriaga y me colé a sus clases todo ese año de guionismo en la Anáhuac del Sur. Entonces yo para cuando apliqué al CCC yo ya venía con un bagaje sobre todo de guionismo bastante amplio y siento que mi aproximación a la fotografía viene mucho de la historia y soy un fotógrafo muy de las historias y creo que eso les da cierto confort también a los directores, saber que no tratas de sublimar la imagen por las historias o por las actuaciones, ¿no? Yo soy un fotógrafo que favorece mucho a que la historia triunfe, ¿no? Y que lo demás está puesto para que la historia... Sí, no se trate solo de hacer imágenes bonitas. No, me choca de hecho un poco ese tipo de fotografía, o sea, me causa mucho conflicto. De hecho, ahorita estoy como tratando de reformar mi propia visión sobre las imágenes y el movimiento y disfruto muchísimo de los riesgos, de los errores, porque siento que en los errores es donde están los aprendizajes realmente, ¿no? ¿Qué pasa en el CCC entonces? Pues es muy chistoso porque, por ejemplo, me recuerdo mucho que en el examen de admisión, ya en la parte final que fue la entrevista, me preguntó, por ejemplo, la directora, me dijo, ¿y quién es tu fotógrafo favorito, no, en este momento? ¿O quién fue tu mayor inspiración? Y yo le dije, Robbie Mueller, ¿no? Y yo entonces ya venía yo iba con todo, o sea, yo para cuando entré al CCC yo ya tenía seguro que eso quería hacer. Yo me pedí mi exposímetro de Japón en eBay, así, sin saber ni siquiera qué era, cómo se usaba. Y yo tenía ya mi exposímetro y yo estaba listo para entrar al CCC, aunque todavía no me aceptaban, ¿no? Y bueno, lo bueno es que me aceptaron ahí a la primera y que de ahí se fue dando todo bien. Y que sí pudiste usar tu exposímetro. Y que lo sigo teniendo y que está increíble. Muy bien. ¿Tienes más exposímetros o sea más uno? Pues tengo nada más, o sea, tengo uno de luz solar, que según yo era por si me agarraba un día sin pila la cosa. Ahora más bien ya es muy difícil que te toque alguien que quiera filmar en negativo. Claro. Pero no, tengo ese mismo desde hace ya mucho. Cuando estás en el CCC, entonces te toca la suerte de fotografiar muchos cortos o campechaneas un poco, porque he escuchado que puede pasar que uno de repente lo llaman para fotografiar mucho, otros no tanto. Pues yo tuve mucha fortuna desde el inicio porque en el primer año te toca hacer de todo, ¿no? Asistir dirección, hacer sonido, hacer gaffer, hacer catering. Y a mí me tocó, por ejemplo, en alguno de los casos fotografiar. Y un amigo que estaba pasando por una enfermedad no pudo fotografiarle a otro compañero y le dieron a escoger quién quería que le fotografiara. Entonces me pidió a mí, entonces yo desde el principio fui el único que hizo 2 ficciones, uno, digamos. Y de ahí consolidé amistades formidables, digamos, a futuro cinematográficas y de amistades verdaderas y genuinas. Y hasta la fecha sigo trabajando con la mayoría. Ya cuando hicimos las ficciones 2 también logré hacer, me pidieron hacer 3, igual en mis tesis me pidieron hacer 3. La mayor fortuna que yo tuve es que de mis tesis 2 fueron con presupuesto de corto, 2 se aventuraron a hacer largometrajes. Entonces para cuando eso sucedió resultó que a los 2 les fue bastante bien por fuera o en festivales o en la crítica o en lo que necesitaba un poco, digamos, la cinematografía. Hizo mucho ruido estas 2 películas. Entonces antes de salir ya me había caído una tercera película que ya era... O sea, tú saliste, o sea, ya tenías 2 películas. Pues 3 en realidad. Hice 2 que fueron mis tesis y una tercera que hice mientras estaba haciendo mi tercer tesis. Entonces yo salí de la escuela con 3 largometrajes, lo cual a mí me dio como una credibilidad que difícil de haber conseguido de otra manera, ¿no? Me brinqué muchísimos pasos por azares del destino un poco y porque le echamos ganas y nos lo tomamos en serio, ¿no? Y no lo vimos como un ejercicio, pensamos más allá y eso tuvo consecuencias que para mí fueron trascendentales porque de ahí vino la cuarta, la quinta y ahorita pues ya son varias las que hemos hecho. Tú sales del CCC ya con 3 películas, bastante bien. Creo que empezaste con el pie derecho. Pues sí, pero no todo fue miel sobre hojuelas. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, mis compañeros ya trabajaban, ¿no? Mientras estábamos en la carrera trabajaban, ya asistían, ya operaban cámara. Y yo como que desde que entré, y habiendo pasado por la escuela de comunicación, entré con el mantra de que yo no me iba a volar clases y quería aprovechar al máximo la escuela, ¿no? Entonces fui como el más ñoño y me clavé y estuve ahí
pues al pie del cañón, aunque no tenía ni un quinto, ¿no? Y de repente me frustraba mucho que pues todos ya andaban chameando, ya tenían su lanita y yo no tenía un peso. Y todo el mundo decía que estaba chido y que todo bien, pero yo decía, sí, pero ¿y la lana cuándo va a venir, no? Entonces de repente pues empezaron a cambiar súbitamente las cosas después de las pelis. Oye, qué chistoso está. Sí, Así que ya saben, tienen que ir a la escuela. estúdienle. No, todas estas películas con las que ya saliste, ¿en qué momento dijiste, ya no estoy probando, ya soy un cinefotógrafo? ¿En qué momento dijiste, soy un cinefotógrafo? Pues yo no lo digo todavía. O sea, yo sigo probando y mi mantra actual a la fecha es rómpete los dientes. O sea, yo en el momento en el que me siento muy seguro empiezo a desconfiar. Entonces yo escojo los proyectos, ahora que ya puedo un poco escoger proyectos, los escojo mucho basado en los riesgos que me representan, ¿no? En la dificultad, no porque sea difícil, más que en la dificultad, en lo desconocido que pueda ser, porque eso me acerca a un conocimiento nuevo, ¿no? Y a mí como regodearme en las cosas que sé, no me hacen avanzar. Y a mí, yo tengo como una inquietud constante de estar buscando. Y con esa inquietud no me refiero nada más a una cosa tecnológica. De hecho, la técnica no es para mí ni cercanamente lo más importante, sino me gusta explorar y conocer directores, porque en los directores encuentro como búsquedas que yo no tengo gatillos para disparar esa búsqueda por mí mismo, ¿no? Entonces los directores hacen que se exploren partes de tanto del conocimiento como de la emocionalidad, de la narrativa, de la estética, ¿no? He trabajado, por ejemplo, con gente que proviene más del mundo de las artes plásticas, que su conocimiento es bien diferente y su acercamiento a las imágenes y a la narrativa es totalmente opuesta, y que han cuestionado también mis gustos literalmente, ¿no? Entonces también trabajar con eso y salirte de la zona de confort y ponerte en los zapatos de alguien más hace que se nutra la cabeza, ¿no? Y empieces a encuadrar distinto, que es a mí luego lo que me pasa con las series, ¿no? De que de repente me da miedo hacer serie porque empiezas sobre todo aquí en México hasta la fecha, se maquilan las cosas pero no porque queramos, sino por la velocidad y los planes de trabajo que representan, ¿no? Entonces, sin querer, empiezas a volverte muy práctico, pero en un esquema que a veces deja de lado la reflexión sobre la imagen. Y yo ahorita todavía no me siento tentado a eso, ¿no? Quiero tener el tiempo de retroalimentarme en mis propias imágenes y en las cosas que yo aprendo con los directores. Claro que es muy importante eso, la reflexión, Claro. antes que todo. Oye, y entonces esto que dices es muy importante, es cómo escoger los proyectos, porque de tu filmografía, pues realmente todo es muy interesante. ¿Cómo escoges los proyectos? ¿Cómo escoges a los directores? ¿Cómo los buscas? Pues mira, yo he tenido, te digo, mucha suerte también. O sea, creo que mi brújula está bien orientada sin tener que prestarle demasiada atención, porque, por ejemplo, estando en el CCC, pues los directores son rarísimos y distintos y cada quien tiene su universo y tú no los buscas, ¿no? Ellos te buscan a ti, pero estás puesto en una pecera ahí de experimentación. Y me tocó hacer comedia, me tocó hacer drama, me tocó hacer thriller, me tocó hacer terror. Entonces de repente pues tratas de todos los escenarios a abarcarlos lo mejor posible, ¿no? Y empiezas a generar una intuición que te permite ser flexible en el mejor de los casos. Entonces yo para cuando salí como con un reel o una cantidad de trabajos muy variados, ¿no? Que aparentemente no tenían una línea temática por lo menos, pero que tenían algún pequeño indicio de un sello, ¿no? Y de ahí pues gente que hacía terror de repente me invitó a hacer otra cosa de terror, o gente que hacía drama me invitó a hacer un drama. Entonces se empezó a volver más grande el abanico de escenarios dramáticos, digamos. Y pues nada, de repente para cuando ya estaba yo teniendo que escoger directores, resulta que las otras películas que había hecho las hice con directores noveles que eran muy buenos. Entonces no tuve que sacrificar nada de mi visión al hacer mis primeros proyectos. Entonces casi que todo lo que he hecho de alguna manera me gusta y le he rescatado bastante. Tuve la suerte de que los directores con los que trabajé en la escuela tenían una búsqueda muy precisa y muy interesante y no se estaban dando por vencidos ante las historias, como que se tomaban tan en serio los ejercicios que siempre llegábamos a cosas relativamente decentes y buenas. Entonces para cuando yo salí ya tenía un abanico de historias medianamente bien contadas y medianamente bien abarcadas desde la imagen, ¿no? Entonces eso hacia afuera me ha abierto muchas puertas porque soy alguien que para la gente te puede hacer un drama, o te puede hacer una comedia, o te puede hacer un thriller, y en algunos otros casos también me ha venido en contra, ¿no? Porque hay gente que prefiere que toda la filmografía de un director sea muy parecida, que te resuelva por ese tipo de acercamiento que ha tenido.
pero a mí me ha funcionado también para lo otro, ¿no? Te digo, he tenido películas muy radicales en temáticas y en estilos, pero por ejemplo yo siento que ahorita ya se va identificando más lo que me gusta, ya tengo más claridad entre lo que más me apasiona y lo que no tanto. Yo creo que el estilo lo determina más que lo que te gusta, lo que no te gusta, ¿no? Ujú. Sobre todo a la hora de fotografiar, empiezas creo que a generar unos dogmas que se vuelven tu Biblia a la hora de navegar por las historias y pues bueno, yo tengo las mías muy claras que luego cuando doy clases y así, trato de mostrar a manera de que cada quien tiene que generar las propias, pero de las que yo he hecho, estéticas que me hacen a mí seguir adelante y funcionar, ¿no? Y tomar decisiones rápidas, sobre todo, porque el tipo de foto que me invitan a mí ahora a hacer radica mucho en la tridimensionalidad del espacio y la posibilidad de correr y tirar casi, ¿no? Entonces le he encontrado mucho amor a analizar los lugares y a desmitificar la técnica y quitármela de encima para llegar a las imágenes de otra manera, ¿no? Y es liberador al 1000%. ¿Cómo dices no a un proyecto que no te interesa? Pues depende, o me invento un rodaje, o no, pues un no es un no, o sea, me han invitado a hacer cosas, por ejemplo, yo no lo tengo así como en mi página de no me invitan a hacer comedia, ¿no? Pero por ejemplo, la comedia que se hace aquí no es una comedia que a mí me parezca inteligente y no es un universo que me llame en absoluto la atención. Sin embargo, hay comedias muy interesantes en otros lugares y inclusive aquí se podrían hacer. El problema es que no les dan la lana a esos proyectos, le dan la lana a las que ya está la taquilla prevendida, ¿sabes? Y esa a mí no me interesa en absoluto. Entonces, si me llega un guión de ese tipo que ya sé por dónde va, pues de inmediato es muchas gracias, estoy ocupado o algo por el estilo, porque la verdad es que le dedicamos tanto tiempo, o sea, dejas de estar con tu familia, dejas de estar con tus amigos por estar y absorber una historia, por estar y entender el universo de un director que si no te gusta, pues imagínate la frustración tremenda que es estar levantando algo espantoso, ¿no? Y el cine independiente, yo me atreví a decir que estás en el boom ahorita del cine independiente en el buen sentido de la palabra. ¿Consideras que haces cine independiente? ¿Cómo lo explico? Es que la palabra cine independiente puede ser un poco peyorativa, pero cuando veo las cosas que haces, digamos que son muy juveniles, muy contemporáneas, hasta me reconozco yo un poco porque creo que tenemos la misma edad. Estamos como en ese estilo, digamos, de cine independiente en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué te parece? Mi acercamiento a los rodajes ha sido muy variado, desde películas que se hicieron con 400,000 pesos y luego hacer una película que costó 30 millones, ¿no? Y en mi cabeza funciona exactamente igual, es una cosa extraña. Lo único que siento que pasa es que hay más gente intermediaria entre las cabezas de equipo. Pero para mí es exactamente lo mismo. O sea, por ejemplo, hice esta película Huachicolero, que es una peli chiquitita que originalmente el director y yo desde, güey, hagamos algo. Yo tengo ahí una A7S, tú tienes ahí una historia, pues vamos a hacerla, órale, va. Y de repente empezamos a escribir y a dibujar y a trazar cómo queríamos hacer la película. Y de la nada se empezó a subir gente y de repente alguien ya le metió lana y de repente unos coproductores tenían una cámara y ellos mismos tenían lentes. Y subimos al barco a mi gaffer y de repente ya éramos un equipo precioso haciendo una película chiquitita, pero con un poquito más de lana de la que originalmente teníamos por puras ganas de hacerla. Y de repente hago una película como Chico Arotes, que es la peli de Gael, que pues tiene un despliegue distinto, pero el espíritu es el mismo, ¿sabes? O sea, él vio Guachicolero y le llamó la atención como el acercamiento a los espacios, la libertad que tenían los personajes de moverse. Y yo creo que él también como actor pues debe emocionarte saber que tus personajes y tus actores pueden llegar a cualquier lado del lugar sin tener que la limitante de, uy, hay un tripié acá, hay un tripié acá. Yo siento que por ahí fue el acercamiento y bueno, Guachicolero fue un asunto de pobreza, literal, el poder utilizar el espacio de esa manera. Pero para mí ese fue como un parteaguas en estilístico y narrativo porque me dio muchísima libertad y muchísima tranquilidad saber que no tenía equipo, ¿sabes? Claro. ¿Crees que la falta de dinero ayuda a la creatividad? 1000%. Para mí es la gasolina más contundente de todas, porque te hace inventar y crear posibilidades ante contingencias, ¿no? Y a final de cuentas nosotros resolvemos problemas. O sea, lo malo es cuando son problemas muy esquemáticos, ¿no? A mí me gusta resolver problemas que vienen de raíz, ¿no? Que requieren modificar la escena, cambiar el trazo, pensar. Lo malo es de que sean problemas de guión. Eso está más cañón. Repito una palabra que dijiste, ayuda a reflexionar también, esa falta tal vez de dinero. No es de que no, como fotógrafos no queramos tener dinero en las producciones, pero sí te ayuda esta reflexión
a llegar a otro lado. No, absolutamente. O sea, la escasez te hace buscar el ADN de la película. Porque luego lo que pasa cuando tienes mucho equipo es que tienes muchas posibilidades. Y muchas posibilidades no siempre es bueno. A mí lo que me gusta es ser reduccionista, ese es otro de mis mantras, o sea, es llegar y qué es lo mínimo indispensable con lo que puedo contar esto, en términos de movimiento, en términos de óptica, en términos de luz. Y hago un ejercicio por cada película que hago de reducir y encontrar como el átomo que describe la película completa, ¿no? O sea, si, por ejemplo, hice una película que es un thriller que se llama González, Falsos Profetas, que era un personaje dual que es corrompido por la avaricia y por el sistema y empieza a irse a un lado oscuro, ¿no? Entonces yo hice una cosa muy sencilla y muy elemental que funcionó creo que bastante bien, que es lo voy a iluminar de un lado luminoso y un lado oscuro, y conforme la película va avanzando, el lado luminoso va desapareciendo hasta que al final ya no le ves la cara al personaje y se vuelve una silueta bastante siniestra de lo que fue, ¿no? Y esa progresión, como uno no filma siempre las películas cronológicamente, eso a mí me ayudaba a ir y venir y entender en qué momento de la luz estaba viviendo el personaje, ¿no? Y eso hace que la película, sin que la gente necesariamente entienda el detrás de las decisiones, le suceda un cambio junto al personaje, ¿no? Y haces que las cosas evolucionen y tengan un poco más de sentido a que solo, me gusta iluminar de back, pues ponme ahí atrás algo, ¿no? O la luz suave es bonita porque es bonita. De repente, yo también crecí con esa idea, no es que todas las netas me cayeron de golpe, ¿no? Yo cuando hacía justo esa película decía, no, pues la luz suave, Roger Deakins, las 18,000 rebotado 1,000 grit clots enfrente. Pero pues acá no tenemos eso y de repente empecé a notar que ya era como el quinto día de rodaje y había iluminado con pura luz dura y yo iba con mi mantra de la luz suave y de repente dije, caray, ni cuenta me di, llevo iluminando todo con luz dura. Y es una peli súper contrastada con luces duras que de repente tiene ahí como cosas medio... Bueno, me lo comentaron mucho como medio de cine oriental y esto está como bien padre que de repente te das cuenta. Para mí eso es lo más bonito, que tú sueltas tus hipótesis, las avientas en la mesa como si fueran dados, le das continuidad durante el rodaje, montan, corriges color y luego vas a la sala y si funcionó tu idea esa loca y la ves en la pantalla y dices, eso sí es gloria, pues sabes, o sea, eso es maravilloso, para mí es lo más bonito, cuando después de todo ese largo proceso dices, tenía la razón, funcionó, o le dimos la vuelta y estábamos equivocados, pero al final lo hicimos de otra manera y jaló, es así como, wow, a mí es lo que más me gusta. Guachicolero, cuéntame un poquito como cuando llegué, así si quieres la vamos pasando y me vas diciendo... ¿Me puedes contar un poco? Nos fuimos, éramos tantos con esta cámara. Pues mira, Guachicolero es un proyecto muy chiquito de uno de mis mejores amigos, Edgar Nito. Es una historia de amor que se va al diablo porque el personaje, digamos que es ante la necesidad es seducido por este mundo del robo ilícito del hidrocarburo, ¿no? Básicamente. Entonces había unas complicaciones técnicas importantes que era ellos roban la gasolina de noche, ¿no? Y sorpresa, no tenemos dinero, no hay móvil, no hay nada, no hay planta. Y ese fue el primer gran alerta roja, ¿no? Que había en la película. Y a mí lo que se me ocurrió después de darle varias vueltas es incorporar más bien a la camioneta de los guachicoleros unas luces de trabajo que a veces estaban incluidas dentro de la misma carcasa de la camioneta, pero tenían otras que a veces sacaban, ¿no? Para hacer sus tomas clandestinas. Entonces eso me dio, como te decía antes, una libertad brutal, ¿no? Porque yo estoy muy consciente de las luces, sé en qué momento cruzar, cuando estoy por pasar por una luz y él también, me desfaso o me angulo para no hacer sombra y luego lo recupero. Entonces se ha vuelto un ejercicio casi como del gato y el ratón con la luz, ¿no? De coquetear pero huir en el momento adecuado. Y Guachicolero es un ejercicio de eso, de estar hiperconsciente de las sombras, hiperconsciente de la luz. Y al ser una película con muchos escenarios nocturnos, pues de entenderla lo mejor posible y de volverte su amiga, ¿no? Es una luz que se hizo casi el 90% con luces prácticas o que ves por lo menos a cuadro. La mayoría con luz natural o luz que no es de cine. Y hay muy pocos ejemplos donde tuve que, digamos, prender ahí un Joker 800 o alguna cosa así. Pero es una peli básicamente hecha y decidida para hacerse con Available Light y con planos muy largos la mayoría. Cuando dices las practicals, escuchando el esquema de financiero que tenían, ¿eran practicals que estaban ahí o que tú pusiste, que compraron y dijiste aquí voy a poner unos tubos, aquí voy a poner un foco, o llegaron a una locación y ya
Pues, por ejemplo, yo soy de la idea de, por ejemplo, yo cuando hago las carpetas visuales, mis referencias son la fotografía, el fotoperiodismo. O sea, más que el cine mismo, yo me voy al fotoperiodismo porque tengo la idea de que si en la realidad existe, tienes el permiso de replicarlo, ¿no? Luego se me hace un poco soberbio pensar que mi idea maravillosa es mejor que lo que existe en la realidad, ¿no? Entonces yo me relaciono mucho con la realidad para tratar de ahí generar atmósferas. Y en estos lugares, las locaciones, como que lo que decidimos para hacer funcionar esta película en el poco tiempo que teníamos es encontremos locaciones que están prácticamente vestidas y en las que no les vamos a hacer nada, ¿no? Había unas que tenían cosas que funcionaban increíble para la luz y había otras que no, pero que había que buscarle la forma, ¿no? Por ejemplo, el cuarto del protagonista no tenía ventanas y era una puerta de metal negra. Entonces, una vez que cerraba la puerta, pues no había manera de iluminarlo desde la lógica, ¿no? Pero poníamos los ángulos de cierta manera que cuando se abría la puerta, entonces se pintaba el fondo, entonces podíamos recortar al personaje y cuando se abría completa, entonces ya le llegaba luz directa al personaje. Y más bien volvimos los escenarios nuestros amigos, ¿no? En vez de jugar en contra, de repente se abre el universo para ti. En vez de decir, uy, no, pues aquí no puedo hacer esto, mejor volteas y, bueno, ahí sí se puede. ¿Por qué no vamos para allá? Y tenemos 360 otra vez. Entonces empezamos a buscar eso. Había, por ejemplo, en la casa del protagonista, había una cocina que estaba toda negra por el cochambre. Y ellos mismos en una ventana tenían unas luces fluorescentes de tubo blancas, verdosas, fliqueando. Y dije, qué raro, ¿no? Normalmente eso luego las pones tú y te dices, eso está de fotógrafo, pero esos ahí la tenían y el lugar era negro. Entonces de repente hicimos las secuencias en la cocina, que es un lugar que normalmente es ameno, de convivencia, pues es donde había una especie de confesionario con la madre, pero el lugar era negro y la iluminación era súper oscura. Esa era la única fuente y estaba detrás de los personajes. Entonces nos permitía recortarlos, pero verlos apenas, ¿no? Había como un acceso limitado a los personajes y a mí eso me encantaba, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo hay una toma donde estas luces eran las prácticas que existían ahí y lo filmamos una hora donde todavía el sol exponía con pues después de la hora mágica, a punto de ser la hora azul, y un sodio casual que estaba ahí al fondo también, ¿no? Entonces como que lo que hacíamos es, el director y yo nos íbamos semanas enteras a sentarnos a las locaciones y entender la luz y ver qué pasaba y entonces hacer un plan de trabajo que funcionara para la luz. Y entonces ahí la pobreza ya no se siente, ¿no? Entonces empiezas a ver y dices, nah, pues ese güey iluminó un montón y puso y porque pasas por muchos espacios en tomas de plano secuencia, pero pues más bien tienes muy entendida y muy anotada y muy registrada la hora a la que sabes que tienes que hacer las cosas y sabes que tienes 3 tomas y si no llegaste pues las tienes que hacer al siguiente día. Eso en una producción normal. Esta era pues casi que te salió o no te salió y como se fue porque no había manera de repetir. Te digo, la filmamos originalmente en casi 4 semanas y luego un año después regresamos a hacer más que reshoots, unas tomas nuevas, pero es una peli que se hizo pensando 100% en la luz natural. Que eso es un lujo, porque ya ves que ahora todo es tan apretado siempre, nunca hay dinero. Entonces siento que como fotógrafos tenemos que exigir las horas de filmar, ¿no? ¿Tú cómo trabajas eso de la luz natural en general? Pues es muy básico, o sea, yo lo que creo es que obviamente todo mundo sabemos que las horas bonitas suceden en la mañana y en la tarde y las horas feas pues uno trata de meterse a los interiores, ¿no? Eso es como lo básico, partimos de eso, pero con el tiempo descubierto que hay horas que aparentemente son feas que también te cuentan cosas, ¿no? O refugiarme en los interiores, como que los interiores yo ya los veo más como de un lado, más que para el plano, para la secuencia entera, como más del espacio que de los personajes. Y en el momento en el que me desprendí de los personajes y empecé a atacar los espacios, me quité de encima kilos y kilos y kilos de presión, ¿sabes? Porque entonces ya no tiene que llegar a su marca, porque entonces si dejas una luz más abierta que permita un poco de diálogo entre la locación y el personaje, le da tranquilidad al actor, le da tranquilidad al director, te da tranquilidad a ti, le da tranquilidad al foquista, entonces como que yo ya pienso más en los espacios que en los personajes, o sea, intuyo hacia dónde van las acciones, propongo al director, trato de seducir al director para que los actores, sus situaciones lleguen a ciertos puntos, pensando en que yo tengo luces o la luz natural abarca ciertas zonas, ¿no? Entonces, en vez de limitarme una luz con una difusión, con un recorte, que si se sale ya llegó, ya se le marcó la luz donde no querías, pienso en espacios abiertos donde una luz es funcional para un área grande de tránsito, ¿no? Y eso me ha funcionado, o sea,
tremendamente. ¿Crees que las nuevas generaciones de directores un poco nos exigen eso? Porque, digo, creo que ahora la manera de hacer las películas es un poco eso. Muchos directores no quieren que así, que estemos tan cuadrados con la luz y eso. ¿Crees que sea una cosa, digo, y además está muy bien que lo hagas así, pero ¿crees que es una cosa también generacional o del nuevo cine que nos pide evolucionar de esa manera, reflexionar a la luz de esa manera? Pues yo creo que sí es algo generacional y es una cosa también tecnológica, o sea, porque los sensores ahora de las cámaras te permiten ver más con menos y entonces te permite acceder a espacios que antes a lo mejor la luz al escasear o necesitabas poner y volar cosas y pullcats por todos lados y entonces de repente puedes prolongar un espacio con muy poco y siento que mucha gente le está sacando provecho a eso y entonces mucha gente está generando, pues está haciendo punta de lanza en las imágenes y en el movimiento y eso llama la atención y hay muchos que lo estamos replicando y que lo estamos tratando de volver nuestro, ¿no? Entonces definitivamente creo que es algo que tiene que ver con el momento y con tecnológico y estético de lo que está pasando en el mundo. Pero por otro lado también de repente, por ejemplo, yo acabo de hacer un corto en 16 milímetros, que es una historia que sucede en los 30s, 40s. Que estuvo en Morelia, por cierto. En el festival de Morelia, sí se llama La Bruja del Fósforo Paseante. Y como que las referencias eran fotografías de esa época, de un fotógrafo itinerante que tomaba retratos familiares en esa época. Y la idea siempre fue como que si alguien se hubiera encontrado las latas en un baúl enterrado y sacar la textura y al mismo tiempo era un homenaje al cine mexicano de la época, ¿no? Entonces fue como, qué delicia poder regresar a eso y quitarme encima esta onda de la luz natural y volver a la antigüita y de repente prender. Pues bueno, también iluminé era película 72-22, que es 200, hizo 200, pero la iluminé como hizo 100 para tener un paso de sobreexposición. Entonces, pues tenías que iluminar en vez de con miles o con Sky Panels, con maxi brutos, ¿no? Entonces ya empezabas a ver y decías, claro, pues no sé, Gabriel Figueroa y toda esa gente en los problemas en los que se metían, porque claro, la luz, ese tamaño de luces, pues si la quieres modelar, se reduce, digamos que su función, entonces el área que abarca pues se vuelve más compleja, tienes que ser mucho más preciso con la posición de las luces, porque la difusión te cambia la dirección de la luz, si no la pusiste bien, pues el compromiso de redireccionarla es muy fuerte comparado con ahora mover un Kin o mover un Quasar, ¿no? Que es muy fácil, lo mueves a mano y donde te gustó lo pones. Ahí pues antes tenías que poner el maxi bruto en un edificio y si la regaste, pues ahí te encargo, cambia de edificio, el tiempo que la producción va a perder y el odio que te va a generar la producción, ¿no? Entonces yo lo que trato de hacer es como de clavarme mucho con la dirección de la luz y entenderla muy bien para estas decisiones, y eso lo enseño mucho cuando doy clases, ¿no? De la importancia de entender qué quieres antes de ponerlo, porque a la hora de saber qué quieres, sabes en dónde va la luz. Y lo único que cambia entre una luz LED chiquitita de China del centro a un 18,000 es el tamaño y la responsabilidad que tienes al tomar la decisión de dónde va. Pero si tú sabes cómo quieres la luz, cómo quieres, si quieres un Rembrandt o un sidelight o lo que sea, lo puedes ver con una lámpara de mano en la cara y ver hacia dónde apunta la cola y entonces dices, pues va en ese edificio o va en ese edificio o va en este edificio. Entonces, yo lo que trato de enseñar cuando doy clases es que los fierros grandes son igual que los fierros chicos, nada más cambia el tamaño y la responsabilidad del fotógrafo al decir dónde van. Algo que me encantó de tu reflexión es que hay mucha reflexión en la luz, tanto de un punto de vista técnico como un punto de vista emocional, de las entrañas, de lo que quieres contar, cómo lo quieres contar. Y lo bonito es que hablas igual justamente de poner, de iluminar y de reflexionar de la luz natural, en qué momento lo vas a hacer. Y eso creo que es muy, muy interesante. Que no hay, como dices, no hay diferencia entre las luces grandes, las luces chicas. Es luz y es la reflexión. Es muy importante. Me recuerdo que me dijiste que de Guachicolero dijeron no vamos a llevar tripié. ¿Para qué no llevaron tripié?
Sí, o sea, había una sensación de, o sea, en la película hay una sensación como de peligro constante que queríamos ahí introducir y ya con el director habíamos experimentado, hemos filmado mucho juntos y me acuerdo que una vez que le puse la cámara en un hi-hat me regañó, es como, no, ese plano me choca. Entonces dije, bueno, pues ya quedó clarísimo que no le gustan los tripiés y que le gusta el movimiento, pues entonces ya que se vuelva un dogma de la película y pues vayamos todo en mano y salvaje, ¿no? Y no llevamos el tripié para que Y no llevamos el tripié, digo, pues ahí los asistentes sí era como de, pues ni siquiera para armar la cámara, ¿no? Pero es que luego si no te ves tentado, ¿no? Y acá al no tenerlo, te inventas recursos para hacerlo y pues al final de cuentas acaba siendo un ejercicio también físico brutal, ¿no? Porque hacer una peli toda 100% en cámara en mano te hace sacar unos como skills distintos que cuando tienes la posibilidad de cambiar a Easy Rig, ponerte Steadicam, irte al carrito, al Fisher o yo qué sé, ¿no? Empiezas a volverte muy intuitivo, ¿no? Porque el timing, el cómo respira la cámara, el en qué momento tienes ganas de acercarte, es bien diferente, ¿no? A cuando, por ejemplo, eres muy clínico y decís, va a ser un dolly que parte de aquí a acá y corte, y la que sigue, ¿no? Acá de repente estamos haciendo un seguimiento de un personaje que iba a visitar a su hermano que está enfermo en el hospital y habíamos quedado que la cámara se quedaba en la puerta, viendo el umbral de la puerta y viendo toda la acción desde fuera, pero yo tenía como ganas de meterme y de repente pues nada, no pasa nada, me empecé a meter, empecé a seguirme y se volvió un plano secuencia mucho más largo y mucho más interesante por la pura necesidad de no bloquear la intuición y las entrañas, ¿no? Y una vez que haces eso, yo siento que a mí por lo menos me ha resultado fantástico. Yo soy un gran mentiroso en el sentido de que hago cosas y la gente cree que las sé hacer y no siempre las sé hacer, pero me aventuro a hacerlas porque en el fracaso está como este saborcito interesante, pues, ¿no? De hacer cosas distintas. Y yo creo que también tienes mucha intuición. Pero hacerlo así te la refuerza, ¿sabes? Claro. Improvisar no es llegar a ver qué se hace, improvisar es sobre el conocimiento que tienes del todo, que en este caso sería una película de la historia mira, pues esta es la de que te decía que no había ventana, ¿no? Entonces lo único que tienes es esto y de repente abre la puerta y te recorta y luego el personaje se acerca. O sea, yo creo que en la improvisación lo más difícil es que realmente tienes que conocer el proyecto perfectamente para entonces sí tener la libertad de moverte, ¿no? No llegas a un lugar sin saber cómo es el lugar, no improvisas desde la nada, improvisas desde el conocimiento, por eso es complejo y la gente lo puede malentender, pero no es así, es todo lo contrario. Tienes márgenes de decir, como tú dices, tu dogma. Este es mi dogma y adentro de ese dogma, adentro de eso, de esa historia, improviso completamente. Pero no improviso haciendo cualquier cosa. Improviso en este universo que creé, que inventé en este universo que hice con el director. Eso es fundamental, o sea, por ejemplo, yo recurro mucho a los lentes viejos, a mí tengo como esta idea de que si le pones un Ultra Prime a una Alexa y filmas en un bosque en China, en un bosque en Finlandia, en un bosque en México, tienes altas probabilidades de que sea idéntica la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué haces para que tenga cierta identidad, no? Y no se trata solo por rechazar el parecido con los otros, sino porque las películas requieren tanto esfuerzo que merecen tener una huella dactilar, ¿no? Entonces yo trato de buscar y de investigar y de tratar de entender la película desde las entrañas o de inventarle las entrañas a la película para justificar el uso de ciertas cosas o de ciertos movimientos. Y cada película tiene sus propias Biblias, no es que yo diga que todo va a ser en cámara en mano o todo vaya a ser luz natural. Como te digo, hice este corto en 16 que era todo lo opuesto y estaba puesto así o sea, una peli en los 40, blanco y negro, pues hagámoslo. Y el productor entró en la dinámica de, ¿sabes qué? Sí, o sea, tenemos pocas probabilidades de que te caiga un proyecto que justifique también el uso del negativo. Y es un homenaje al cine mexicano, pues vamos a hacerlo como Dios manda, vamos a hacerlo en 16, en blanco y negro, con lucesotas y pues a ver cómo nos va. Y estamos bien contentos, de repente haciendo cortes, desapariciones por corte, muy como un cine ahí medio de Méliès también de repente, ¿no? Entonces te sales de tu zonita de confort y dices, también puedo regresar a hacer esto, sigo sirviendo, pudiendo hacer un dolly y pudiendo hacer plano contra plano, pero de repente también la salvajada y ver para todos lados y que te valga un gorro el eje. Debe ser algo muy refrescante, ¿no? Uf. Sí, a mí lo que más me gusta es eso, como te digo, me ha pasado que de repente tengo que escoger y tengo proyectos que ya hice algo parecido y tengo otro que suena totalmente distinto y nuevo, que dices, el otro está increíble, ¿no? O sea, pero ya hice algo parecido y no tengo idea de qué voy a hacer, pues ese, ¿no?
A mí me llena más de emoción eso y me acerca a estar en el desconocimiento, me hace que mi proceso creativo y de investigación sea mucho más profundo, más largo y más enriquecedor, porque a la hora de no saber, meterte en un lugar donde, donde sabes poco, pues requiere de mucho más trabajo. Pero al mismo tiempo esa investigación, ese trabajo te da mucho más frutos, ¿no? Porque entonces le metiste a tu conocimiento, a tu cabeza mucho más información útil. Huachicolero, ¿con qué cámara le hiciste? Huachicolero fue una red Epic MX, o sea, una tecnología un poco ya viejita para lo que estaba ya en ese momento. Pues ya teníamos las Alexas Una cámara Mini. vintage. Exacto, una cámara digital vintage. Pues ya había muchas cosas con las que podías estar tirando como con más calidad, pero era lo que había literal. Y yo era mi primer proyecto que hacía con red. Y la verdad es que la mezcla que sucedió entre los Speed Pancro, que fueron los que usamos, y la red, que a mí de origen me pareció un poco demasiado clínica, no sé, me costaba un poco el trabajo de entender el sensor, como que me costaba, pero de repente en esto como que se hilvanaron bien los lentes y la cámara y le logramos sacar ahí creo que su jugo y tiene una identidad distinta que si lo hubiera hecho creo que con Alexa y me gustó de cierta manera. Los lentes son los Speed Pancro. Los Cooke Speed Pancro, sí. Que me recuerdo que me los habías recomendado, los traté de usar, pero no le entran justamente a una Alexa Mini. ¿No? No. Sí. Tienen un chiponcito ahí que no pues no sé qué entraba. juego has Espérame. No es cierto, no eran esos. No. Sí, es que no, creo que solamente entran en la red, ¿no? No. Yo esta película que estoy haciendo ahorita la estoy haciendo con los Speed Pancro y con los Super Baltar. Ah, ¿sí? Uh-huh. Y la peli de Gael la hice con los Speed Pancro. Entonces no sé por qué no la usé. O tal vez me mintió el productor o algo así. A lo mejor. Manita de puerco. Híjoles. Oye, mira que estamos viendo escenas de la película que no tienen color además. Sí. Como un loot básico, me imagino. Pero mira qué bonito. Esos contraluces, los cielos y esos sodios, que eran sodios. Sodios, sí. Que qué triste que ahora las ciudades están cambiando todo a LED. Sí, caray. No, yo voy a filmar ahora en enero una película en La Habana y pues el callejón, el malecón de La Habana es mítico, ¿no? Su color y como de infierno del sodio. Y tómala, que cuando fuimos ya a la mitad ya estaba blanca LED. Y me dio así como, lo sentí como un ataque a mi persona, ¿sabes? De que voy a filmar aquí, me cambian un ícono, ¿no? ¿Cómo van a ser las películas en 20 años cuando sean de la calle, cuando estemos en la calle? Pues la verdad que no sé. ¿Las vas a iluminar con sodio o las vas a iluminar? Yo lo que estoy haciendo ahorita, por ejemplo, mucho, como no me gusta así tener el control absoluto de las luces, lo que hago mucho es de repente en el scouting ir con el espectrómetro. Y en las locaciones veo más o menos la temperatura, las desviaciones que tienen. De manera que entonces si una locación nos gusta, yo más bien ya tengo identificados los filtros para llegar a esa temperatura del lugar. Y entonces reforzar con mis luces, que suelen ser pocas, y continuar esa atmósfera que ya está, ¿no? Uh-huh. Más que modificar y llegar de cero, porque eso me parece una locura. Y siento que pues, si te seduce un lugar, te seduce un poco por lo que es, ¿no? Se me hace una tontería llegar y de repente vas a filmar en un callejón y lo quieres volver una nave espacial, ¿no? Entonces, pues, como que no. Yo soy muy de la idea de que en la búsqueda de la locación está un porcentaje alto de la fotografía y es algo que se debe tomar muy en serio, ¿no? Y con la búsqueda de la locación nos referimos a la textura que tiene el lugar, al ambiente que tiene el lugar, al espacio que tiene el lugar, a la altura de los techos, a la posición en la que están puestas las ventanas, azarosamente o conscientemente. Es un todo, ¿no? Y de ahí partes y eso también te ayuda a tomar decisiones a futuro. Cuando te oigo hablar, casi oigo hablar a un arquitecto también. Pues sí, es algo, te digo, sobre todo, a mí me resuena mucho. Yo antes, no voy a decir que yo lo hacía así de siempre, o sea, yo antes sí iluminaba y le ponías la luz donde sabías que venía el triangulito en el ojo, el Rembrandt y sus difusiones, y hacías tu libro y rebotabas y ponías otra, entonces ya tenías una rebaba de luz súper suavecita, pero, por ejemplo, me resuena mucho, de repente, en American Cinematographer yo leía textos de Harry Savides, que en paz descanse, que fue para mí también de mis gurús, que él hablaba de cómo iluminaba más bien el espacio que a los personajes. Y se me quedó. Y luego yo en mi propia búsqueda, sin tenerlo presente, me redescubrí como en ese mismo universo. Y dije, claro, ahora lo entiendo perfecto a él, ¿no? La libertad que te da no tener que concentrarte en el plano exacto es brutal. O sea,
De verdad, eso sí lo recomiendo muchísimo. Salirnos de los tripiés, salirnos de los combos, de difusiones y todo para empezar a pensar en cómo sería la luz real del espacio, cómo entraría el sol. Porque luego de repente estamos, méteme el HMI ahí que le dé directo y es como, a ver, estás en un primer piso. En un primer piso la luz del sol directa dura muy poquito porque a menos que vivas en la cima de una montaña, ¿no? Entonces empiezas a pensar desde la lógica. Yo soy un fotógrafo que trata de iluminar desde la lógica de cómo se comporta la luz y trato de entender la luz y me comprometo a saber cómo cae, cómo se transforma el color a lo largo del día. Y eso hace que tengas cierta... O sea, todas esas cosas que tú vuelves tus dogmas hacen que de repente la gente reconozca tu trabajo ya como conceptualmente y diga, esa puede ser foto de tal o de cual, ¿no? O sea, tenemos ahí grandes exponentes de la cinefotografía mexicana que puedes identificar claramente su trabajo. Bueno, el Chivo es como la referencia más obvia y más citada probablemente del mundo sobre el estilo y cambió la concepción de la imagen en la publicidad y en el cine mundial. O sea, a mí me impresionó mucho cuando fui a la Berlinale, por ejemplo, al Talents, que eran fotógrafos de todo el mundo y el número uno de todos era el Chivo. Era como de, órale, no es acá una cosa de la nostalgia del mexicano y del que la triunfó, o sea, le voló los sesos a todo el planeta, ¿no? Siempre que voy a casa de alguien y veo los DVDs que tienen, o los Blu-ray ahora, siempre hay una película que fotografió el Chivo y me digo, qué cosa tan bella eso, ¿no? Pues es que es muy fuerte, o sea, ya es un nivel en el que a mí ya se me hace ya enloquecido, porque no solo es un generador de imágenes, sino también te cambió el concepto de cómo es el movimiento, de cómo es cómo puede llegar a ser la narrativa. Y está padre luego también verlo en otras cosas, porque a mí me llamó mucho la atención que alguien decía, oye, no, pero tú y la luz natural y no sé qué. Y le decía, oye, pero yo hice Birdman y Birdman no es nada luz natural, es todo iluminado. Pues claro, se está pasando de stage a stage, de salón a salón, hay luces prácticas por todos lados. O sea, es un ejercicio brutal. Claro, la ilusión que nos da es que todo está puesto ahí, ¿no? Que esa es la magia del Chivo, ¿no? Pero, pues nada, cada quien hace su búsqueda, yo creo. ¿Qué característica crees que tenga la luz, el sol en México? Porque es una fábrica de fotógrafos. Mira, yo creo que el hecho de que la luz es muy difícil de trabajar en México hace que generemos habilidades especiales. Porque la luz amanece y sube rapidísimo, es ridículamente rápido como sube. Entonces tienes una luz preciosa a las 6 de la mañana, pero a las 6:30 ya está en un lugar que sigue funcionando como back, pero ya no es una luz, esa luz coqueta que se queda pintando de dorado la mañana, ¿no? Ya es una luz blanca que está en una posición bien, pero ya no es una luz con un color como lo podrían existir, por ejemplo, en Buenos Aires, que la luz se mantiene más lateral por muchas horas, ¿no? O en el norte, en Canadá, o en ciertas ciudades europeas. Al estar cerca del Ecuador, la luz es mucho más dura y la luz bonita dura menos, mucho menos, tanto en la mañana como en la tarde. Es un poco mejor en la tarde que en la mañana, pero en la mañana, porque yo lo estoy viendo ahorita en la peli que estoy haciendo, que tenemos muchísima luz natural y muchas horas comprometedoras de hora mágica, hora azul. ¿Cómo se llama la película? Pues ahorita todavía no tiene nombre real. Te mentiría si te dijera uno, pero nosotros nos fuimos más a recrear mañanas en las tardes, porque en las tardes dura un poco más la sensación de la hora azul o de la hora mágica, que puedes de repente hacer como una mímica de amanecer, pero el amanecer real, si tienes una secuencia que dure más de, no sé, de 6 octavos, es muy probable que no la saques, ¿no? Porque esa luz sube rapidísimo. Entonces, al estar comprometido con una luz que muy pronto está en el cenit, hace que te aprendas a modelar y a esconderte y a taparte y a rebotar. Y entonces creo que esa conciencia de la luz y de saber que está ahí, de cómo volverla especial, ha hecho que se genere un estilo que luego en otros lugares llegas, no sé, a filmar otro país, que la luz es increíble, pues le sacas el triple de provecho que todos los de allá, ¿no? Y eso como que genera cierta expectativa. Por otro lado, pues obviamente los mexicanos que han hecho muy bien su trabajo desde el lado de la fotografía, pues han implantado ahí una idea de que a lo mejor hay una escuela de fotógrafos, bueno, que yo creo que sí la hay, pero también han ayudado muchos directores y fotógrafos y documentalistas a ayudar a crecer esa idea, pues, mundialmente, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un estudiante de fotografía o a un fotógrafo que está empezando? Mi mayor recomendación es que se vayan de bruces,
que se rompan los dientes, que fracasen las veces que sea necesario y que eso les ayude a generar su propio estilo, que no copien, que observen, que en la realidad está todo lo que necesitan para entender la luz y que obviamente vale la pena ver películas, pero vale mucho más la pena ver todo lo demás, porque eso te da herramientas para casi cualquier contingencia, ¿no? Y pues nada, eso, tratar de encontrar tu propia voz, de experimentar, de identificar lo que te gusta, pero de identificar pronto lo que no te gusta, porque yo creo que en lo que no te gusta está la idea de lo que vas a hacer a futuro, ¿no? ¿Cómo trabajas la postproducción generalmente en tus películas? Bueno, Huachicolero todavía no la corrigen, pero... Sí, ya. Ah, ya la corrigieron, ok. ¿Cómo te gusta trabajar? ¿Trabajas siempre con un colorista? ¿Cuál es tu proceso, digamos, en la corrección de color? Mira, te voy a ser sincero, la corrección de color es probablemente el proceso que menos disfruto, es el proceso que más me estresa, porque para mí es el equivalente a llevarme un móvil lleno de fierros y de luces a un rodaje, que como decíamos antes, a mí entre más limitado sea, las posibilidades se reducen, entonces la efectividad se vuelve mayor en porcentaje, ¿no? Al tener solo para escoger entre 3, pues una de esas 3 va a estar bien, pero si tienes 500 luces y tienes que escoger entre esas 500, la probabilidad de que la riegues escogiéndola es mayor. Y en la corrección de color lo que me pasa es que de repente yo trabajé la imagen con mis limitaciones y la gesté desde esas limitaciones. Y cuando llego a la corrección de color me sacan la juguetería de nuevo, ¿no? Porque ahí puedes hacer todo y la puedes llevar a lo verde, a lo rojo, puedes contrastar. Y es muy difícil no verte tentado a hacerlo porque tienes ahí la juguetería completa, ¿no? Y ahorita se pueden hacer cosas fascinantes a la velocidad de un clic, ¿no? Entonces yo me estreso mucho en la corrección de color porque me cuesta trabajo deslindarme de eso que fue mi mantra durante el rodaje y durante la preproducción. Y de repente en la corrección de color no es como que tienes solo el rojo y el verde y el azul. De repente tienes los secundarios, puedes hacer máscaras, puedes hacer ventanas, puedes hacer keyframes. Y entonces de repente es, lo hago, no lo hago. Está padre esto que estoy viendo ahorita, si le moví para acá, pero en el set me gustaba acá y ya había dicho que era así, ¿qué hago, no? Entonces, esa nueva caja de Pandora que se abre al estar en la corrección de color, a mí me llena de estrés. Es la parte probablemente que menos disfruto de la fotografía. También porque mi formación viene mucho de la foto fija, y la foto fija la trabajas casi que como es, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay ciertas cámaras que requieren más ayuda en la postproducción, pero yo empecé a fotografiar más 35 y de repente me compré también una Leica digital y pues casi que les haces algo y le das en la torre, ¿no? Entonces como que empecé a jugar más con tratar de conseguir lo mejor posible desde el set, o cuando estoy en la calle tomando fotos, tratar de no moverle demasiado a la imagen ya después, ya escaneada o ya digitalizada. Y pues en las películas es muy complicado no ceder ante eso, ¿no? Entonces a mí lo que más me cuesta es eso, y siento que todavía estoy batallando, tratando de encontrar y ser fiel a mis principios del rodaje a la hora de corregir. ¿Y tienes un colorista o trabajas con varios? Pues hay varias personas que me gustan cómo trabajan. No siempre puedo tener a todas. Cada proyecto de repente requiere personal y amigos y creativos y artistas distintos a tu lado. Hay veces que es una cosa presupuestal, hay veces que es una cosa de tiempos. Pero sí, hay gente con la que me siento cómoda trabajando, que creo que son muy talentosos. A mí, sobre todo, me gustan las personas que sé que si me voy... no se van a volver locos, pues, que tienen un pie en la realidad, pues. Sobre todo eso, un pie en la realidad, porque es muy fácil, sí, y que su naturaleza, su intuición, no va hacia saturar las cosas o hacia contrastar las cosas, porque eso es muy frustrante. De repente me ha pasado que llegas a la sala de corrección una hora después y ya el colorista se puso ahí a hacer su propuesta y madre mía, ¿no? Y así de como no sé qué película... Pues es lo mismo, o sea, si todo el mundo te pide lo mismo, pues empiezas a generar lo mismo. Entonces yo trato de de esforzarme por hacer distintas las cosas, de amarrarme una mano y luego amarrarme un pie para que nunca se me quede la sensación de que lo fácil o lo que ya conozco es lo mejor. Pero pues no puedo hacerlo con todos en todo momento. Justo la corrección de color es el momento en el que menos puedo yo modificar la visión de alguien. Pues es alguien que cuando yo me voy se muta a otro proyecto con otras necesidades. En cambio, pues a mi gaffer, a mi asistente los puedo incepcionar a un nivel en el que
se vuelva casi una simbiosis, ¿no? La luz y el foco y la cámara. Pero acá de repente llego con un personaje que viene en sus otras 4 horas libres, hizo una cosa totalmente distinta a la que va a hacer conmigo. Y es muy difícil mantener fresca esa visión de lo que estamos haciendo. Claro que se puede, pero pues es una cosa casi siempre presupuestal, ¿no? De tener a alguien secuestrado para que coincidan en la visión de lo que es la imagen de una película. Vamos a jugar un pequeño juego. A ver. Tienes que contestar rápido. Ah, ya valió. ¿Estás listo? Venga. HMI o tungsteno. HMI. HMI o LED. LED. LED o el sol. El sol. Cámara fija o en mano. En mano. Telefoto o angular. Angular. Óptica nueva, óptica vieja. Vieja. Esférico o anamórfico. Híjole. Ahorita te voy a decir anamórfico. Celuloide o digital. A mí me fascina el celuloide. 1.3 o 5.6. No, 1.3. Que sufran. Lente con filtro o lente sin filtro. Sin filtro. Arri o red. Arri. Nada más le muevo una cosita de luz y estamos. O necesito media hora. Le muevo una cosita y estamos. Está bien. ¿Una cámara o 2 cámaras? Una cámara. ¿Nueva ola o nuevo Hollywood? Ay, caray, no sé. Ambas me gustan mucho. ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Coutard o Vilmos Zsigmond? Raúl Cotard. ¿Néstor Almendros o Gordon Willis? Gordon Willis. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Pablo, por habernos invitado a tu casa. No, hombre. Gracias por tu reflexión y mucha suerte con este fin de película que estás haciendo. Pues muchas gracias y pues qué padre que están haciendo esto. Me va a dar mucho gusto ver a mis colegas ahí igual soltar sus netas, ¿no? Está divertido, está padre y a mí me hubiera encantado en mi proceso personal haber tenido acceso a esto, ¿no? Pues una conversación íntima como de corazón hablando sobre lo que nos apasiona, ¿no? Pues estas fueron las palabras de Juan Pablo Ramírez. Esperamos que les haya gustado. No olviden visitar la página oficial de este podcast, en donde iremos dejando material visual de lo que vamos platicando con cada cinefotógrafo, para que puedan complementar su experiencia. La página es cinefotografolatinoamericano.com. Los invito a que dejen ahí sus comentarios o en cualquier plataforma de podcast donde escuchen ustedes este programa. No olviden abonarse a Cinefotógrafo Latinoamericano para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible, lo cual será más o menos 2 veces al mes. Este podcast es una producción independiente, con el apoyo de la AMC. La edición y mezcla fue realizada por Kenia Carreón. Quiero agradecer a François Pezon, que me ayudó con el sonido en este episodio. La música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual también dejaremos un link en la página web. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.